conocer un poco de la semblanza del doctor José Pedro Juárez. El doctor José Pedro es doctor en Geografía por la Universidad de Barcelona, España. Tiene un diploma de estudios avanzados por la Universidad de Barcelona. Es maestro en Ciencias por el Corpus y licenciado en Administración Pública por la UAP. A la fecha ha publicado diversos libros y artículos arbitrados en Journal, Citation Report, JCR, Simago, Journal Rank, Scopus y en el Padrón de CONACYT. Tiene diversos capítulos de libro. Los artículos como capítulos de libro hacen referencia a temas de relevancia que enfrenta el país. Destaca el análisis y fomento del turismo rural en regiones indígenas, la política agrícola implementada en espacios productores de maíz y café. Además aborda temas de migración, pobreza, vivienda y alimentación en regiones rurales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras. Actualmente es nivel 2, a partir de enero es nivel 3. Lo felicitamos, doctor, por ese nombramiento. Y pues es profesor titular, investigador titular del Colegio de Postgraduados en el Campus Puebla. Es un tema muy relevante el que nos trae el día de hoy, que es turismo en las economías rurales, algo que generalmente en cuestiones económicas o financieras pues dejamos por de lado, sobre todo en nuestro contexto, pero también es un área muy importante que debemos de abordar, ¿no es así, Martín? Claro, doctor. Pues yo también me uno a la felicitación y a la bienvenida con el doctor José Pedro Juárez, del cual pues tuve el honor de ser su alumno en el posgrado y pues de compartir siempre con nosotros su conocimiento. Y como mencionas, pues este es un tema bien importante que ha sido un poco relegado. Tal vez en la actualidad oímos turismo y pensamos inmediatamente, no sé, en las playas, Cancún, en su época anterior Acapulco, ¿no? Y pocas veces pensamos que también los espacios rurales pues son lugares donde se puede desarrollar esta actividad. Entonces, pues sin mayor preámbulo, pues demos el espacio al experto para que pues nos platique un poco de esta temática. Adelante, doctor. Muchas gracias. Antes que nada agradezco al doctor Gonzalo Ramírez Rosas y al doctor Martín Neri Suárez por haberme invitado a platicar con ustedes en esta noche. Y también agradezco el haber leído mi semblanza. Bueno, vamos a hablar del turismo. Yo quiero comentarles, antes que nada, cómo surge el turismo y que no es propio de, digamos, de algo falaz, que no tiene un sustento económico, científico, ¿no? El turismo pues, surge, digamos, en tres modelos económicos. Fundamentalmente en los últimos siglos, el modelo agroexportador, luego el estado de bienestar y luego el estado neoliberal. Pero antes del modelo agroexportador, ya se tenían, ¿cómo llamaríamos? Indicios del turismo. Empezamos por la época primitiva, en donde los cazadores realizaban grandes viajes para ir a cazar, a obtener alimentos. Luego vino la época sedentaria, donde ellos salen de sus aldeas para intercambiar, digamos, alimentos entre aldeas, entonces recorren grandes distancias. Pero posteriormente viene, digamos, con los griegos, en Grecia. En Grecia todavía no se conocía digamos, el mundo como lo conocemos hoy en día. Era un mundo, digamos, hasta cierto punto desconocido. En este sentido,
su preocupación de los griegos, Herod, Platón, principalmente, ellos buscaban conocer el mundo, cómo era, qué distancias había. Entonces empezaban a hacer recorridos para buscar, digamos, nuevas tierras, nuevos horizontes. Posteriormente a esto se hicieron, como ustedes conocen, estaban las Olimpiadas que se realizaban en este país y se recorrían a diferentes lados, Olimpia, Atenas, de diferentes partes de este país. Cuando, digamos, va avanzando el mundo, se va recorriendo más, podemos hablar ahora de la Edad Media o de los romanos, que estos se desplazaban de sus villas o de las ciudades a sus villas para tener remanso, descanso de su actividad, que era principalmente la guerra, la conquista de diferentes lugares. Todo esto viene contribuyendo al turismo. Una vez que termina, decae el Imperio Romano, surge la Edad Media. En la Edad Media hay tres fenómenos muy importantes. Recuerden que se empieza ¿cómo le llamaríamos? A volver católico al mundo conocido en ese momento. Entonces los sacerdotes, los misioneros buscan llevar la religión católica a diferentes partes del mundo, Asia, América. Entonces hacen viajes e intercambian mercancías. Pero también en Europa empiezan las peregrinaciones, se da una guerra santa, se da la guerra de las cruzadas, y una de las, llamaríamos, de las peregrinaciones más importantes que hoy en día aún se conserva, es la peregrinación a Santiago, en España. Esta todavía es considerada como un remanso turístico donde los europeos de diferentes partes de este continente acuden a visitar al apóstol Santiago, allí en España. Posteriormente va, digamos, creciendo el turismo y ya empieza a haber signos. Por ejemplo, a los balnearios se les da se les vende como un producto curativo. Yo voy a un balneario, puede que cure mis males. También, por ejemplo, en Inglaterra, al mar se le da también la propiedad curativa, entonces la gente se empieza a desplazar hacia los mares, hacia los balnearios. Pero además de esto, fíjense que en Inglaterra principalmente se buscaba que los estudiantes se desplazaran digamos, de Inglaterra, fueran a otros principalmente a Europa. Ahí estaba su llegada de los estudiantes, o sea que la educación estaba relacionada con los viajes y era un requisito indispensable que los estudiantes se capacitaran o salieran de sus lugares para conocer otros lugares. Entonces iban ¿cómo se llama? A París, Alemania, Italia, y se regresaban por Suiza, por Holanda, por Alemania, o sea, hacían el recorrido por Europa y era de 3, 4 años, o sea, era un recorrido muy, muy importante, muy intenso. Va recorriendo el mundo, van pasando los siglos, los años, pero recuerden que acá las cosas se dan muy, muy lentas, ¿no? Demasiado lentas, diría uno. Es hasta 1941 cuando Thomas Cook
crea las agencias y hace un desplazamiento de turistas hacia diferentes partes de Europa con todo pagado. En 1845 se crea la primera agencia de viajes. Pero acá lo importante, que cuando entramos, dejamos la Edad Media, empezamos a vivir el modelo agroexportador, es decir, que todo se basaba en la producción agrícola, las haciendas principalmente, productora de alimentos, inician a trabajar y digamos que en este periodo el tren 1800, inicios de 1800 en Europa, 1845 en Estados Unidos, empieza a tomar relevancia, empiezan a hacer trazos de ferrocarril. ¿En qué consistió? En que estos hacían un desplazamiento más rápido hacia determinados lugares, principalmente, digamos, lugares de playa. ¿Qué significa? Que la gente ya se podía desplazar más rápido, conocer lugares, ir al mar, el tiempo de traslado era menor y más seguro. Pero también se hacen los primeros viajes en barco. Ya el barco ya es de vapor, ya es más rápido, empieza a crecer el turismo. Entonces vamos relacionando el turismo con los medios de comunicación. Digamos que en esta parte ya de 1800 a finales, ya casi entrando al siglo XXI, se empiezan a hacer grandes movimientos. Por ejemplo, se celebra el centenario de la Revolución Francesa con la inauguración de la Torre Eiffel. Posteriormente, se hace el Tour a Francia, 1889. Ya hay, digamos, se hacen las Olimpiadas, las primeras Olimpiadas, digamos, modernas en el mundo, se empiezan a realizar. Entonces, como ven, ya el turismo ya empieza a ser visible, ya es más notorio. Empieza a haber alumbrado, empieza a surgir en los vehículos, pero acá cómo vamos relacionando esto. Empiezan a trazar, digamos, más vías de comunicación a través del tren, surge el automóvil. Por ejemplo, Henry Ford empieza a vender muchos autos, el auto se vuelve más barato. ¿Qué significa? Que ahora no solamente en tren puedo yo viajar, sino que además del tren puedo yo utilizar el automóvil para desplazarme ya de manera personal hacia cualquier lugar. Eso es lo importante, digamos, del turismo en ese momento, que se va desarrollando. Pero todavía acá le podemos decir que está dentro del modelo exportador y es un turismo artesanal. ¿Por qué es un turismo artesanal? Porque los dueños de las pequeñas empresas, restaurantes, bares, tiendas de souvenir, son los mismos dueños y ellos mismos se emplean, son empresas familiares. ¿Y qué significa? Que tienen una escasa capitalización, escaso número de trabajadores y además su capitalización es poca y la tecnología que utilizan es incipiente. Esto es lo que va sucediendo con el modelo. Pero a medida que el mundo se va industrializando, se cambia el medio rural por el urbano, hablamos ya de la industrialización y hablamos ya del estado de bienestar. Se ve cambié la diapositiva, ¿se ve? Sí, doctor, sin problema. ¿Cambió? Sí. Entonces, en este modelo,
el modelo fordista, estado de bienestar, ¿qué trae consigo? Que en este modelo se da por una producción estandarizada, es decir, que los productos van a ser igualitos y por lo tanto la oferta turística va a ser igual. Si yo voy a Europa, a América, voy a tener las mismas características en los hoteles, el mismo servicio. Eso es lo que dicen, por eso dicen que es un turismo masificado, ya que se hacen los grandes centros turísticos en el Mediterráneo, en América Latina está, digamos, México, en el Caribe, y en Asia es a donde se promueve el turismo masificado, el turismo de sol y playa. En este contexto, ya tenemos los hoteles, ya todo está bien, pero se necesita turistas, gente que demande un espacio turístico. Es por ello que en este estado se empiezan a crear diferentes leyes laborales. ¿Para qué? Para mejorar el bienestar de los trabajadores. ¿Qué significa? Que los trabajadores van a tener ciertas prestaciones. Digamos, yo puedo tener dinero, pero un problema que tengo, que no tengo tiempo para disfrutar de unas vacaciones. Ahí el problema, el tiempo. ¿Qué hicieron? Bueno, vamos a crear leyes que permitan a los trabajadores disminuir el tiempo laboral. De 8 días bajan a 7 días, luego a 5, baja el número de horas trabajadas de 38 a 32. O sea, son las conquistas, ya tengo dinero, me dan vacaciones pagadas, pueden ser de 4 a 8, que llamaríamos meses. Ese es como va surgiendo el turismo masificado. Ya crearon la demanda, la oferta, ahora habría que crear una demanda. Entonces ahora sí ya tenemos tiempo, dinero para ir a vacacionar. Pero también conjuntamente, bueno, es por eso que ven en esta gráfica que está con azul, con rojo, los turistas internacionales, cómo se va incrementando la demanda. No es una casualidad, no. Los gobiernos empezaron a fomentar el turismo a través de las leyes laborales, lo cual vamos a ver posteriormente. Entonces, los medios de comunicación adquieren una relevancia cardinal en este contexto. ¿Por qué? Porque ya encontramos no solamente al barco de vapor, al tren, al automóvil, ahora vamos a encontrar al avión, el que nos hace más rápido los intercambios, viajan más rápido, con mayor grupo o personas que viajan. Eso es lo que va sucediendo en ese contexto de buscar mayor demanda turística. Entonces el Estado creó eso. O sea, no es por eso que el Estado en la época del estado de bienestar con el que nos haya dado todas esas prestaciones, no, porque también a los empresarios les convenía. Y les decía que también los aviones, las carreteras empezaron a tomar un contexto demasiado importante para la masificación. Es por eso que llegaron a tener millones de turistas en el mundo. Posteriormente podemos hablar del turismo post-fordista o la nueva era del turismo, que inicia a partir de finales de la década de 1980. ¿Qué significa esto?
que a mí ya no me interesa el turismo masificado, sino ahora me interesa un segmento muy especializado y demasiado capitalizado en dinero. Ya no me interesan los obreros, la clase media, ahora me interesa la clase media alta en este tipo de turismo. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a reformar las leyes y a los trabajadores les quito todas sus prestaciones, los pongo a trabajar, que no tengan tiempo, porque ellos no me interesan como demanda. Me interesan los grandes capitales, los grandes consumidores del gran turismo. Es por eso que ustedes ven que mucha gente va, digamos, a ver las carreras de Fórmula 1, sí, pero ahí entra gente millonaria, rica, eh, ir a las Olimpiadas, al Mundial de Fútbol, a grandes conciertos. Ese es el turismo moderno, un turismo que va buscando nuevos clientes, mayor educados. Y acá los empresarios ya no ponen atención en crear, digamos, una oferta, una demanda turística. Ellos están ahora interesados en crear una oferta turística. Ellos quieren ser competitivos. ¿Y cómo van a ser competitivos? Haciendo hoteles, restaurantes temáticos, algo muy, muy interesante, que acá ya es la tematización del producto. Pasamos digamos, de los productos estandarizados a bajo precio y crear una demanda. Ahora no, en el postmortismo se desmasifican los mercados. Hay una política con énfasis en la oferta, con el objetivo de aumentar y mejorar la capacidad productiva o la competitividad turística. ¿Qué quiere decir? Que nos alejamos de la economía de los servicios para acercarnos a la de las experiencias. Lo que les comento, tiene uno que poner énfasis en esto, que ahora el turismo Adri, ¿te se bañaste con dedica las hierbas? Pero a hoy la no es gente viernes. pudiente, educada, un concierto no sé, de los artistas del momento, no va a ir cualquiera, va a ir gente que tiene dinero y que puede pagarlo. Entonces acá entra un nuevo turismo. Fíjense todo lo que arrojó. Creció hasta llegar a los 1.400 millones en 2019. Como podrán ustedes ver ahí en esa diapositiva, esta es la evolución del turismo. Cómo creció de manera exponencial. Y acá les pongo que hasta 2019 había crecido hasta 1.462 millones. Pero el turismo está sujeto a determinadas problemas, y principalmente sanitarios, de salud. Tuvimos una pandemia en el 2020, tiró todo, llegó hasta 407 millones, o sea, más de la mitad de los arribos a nivel internacional. Ya posteriormente nos vamos recuperando. Ahorita se dice que ya casi estamos en 2024, si no es que se va a recuperar el número de turistas. Pero vean este cuadro. Este cuadro es interesante porque nos dan los números que el turismo realmente en el mundo se realiza principalmente en Europa. Son los que mayor captan turistas. Entonces queremos ir a Francia, a Barcelona, a Ámsterdam, a Madrid. Y el que ha adquirido mayor relevancia en los últimos años han sido los asiáticos. Desde 1990, ¿cuántos turistas tenían? 55 millones. ¿Y ahora cuántos tienen? 345 millones. O sea, han crecido de manera exponencial. Y
cubren, digamos que el 24.6 del mercado. Y América Latina, de ser un buen receptor de turistas, ha ido, aunque aumentando, pero no al ritmo que ha crecido Asia. Asia ha crecido de manera vertiginosa. Oriente Medio, pues ya vemos que, y África, vemos que casi no participa. Se reparte principalmente el turismo entre Europa, Asia y América. Y en América, quienes destacan, pues solamente Estados Unidos, México y Canadá son los que, digamos, países con mayor turismo. Ya los demás son muy pocos. Acá está de manera gráfica, en 2019 cómo quedamos y quién iba creciendo. Europa y Asia son los que tienen mayor crecimiento turístico. América sí va creciendo, pero vean, con el 2%, o sea, es muy poco. Vean esta gráfica de 2019, la gráfica de barras, cómo el turismo ha ido creciendo, y en promedio se dice que ha crecido el 4%, el 5%. En el 2010 creció el 7%, en el 2017 igual, pero en la mayor de los años ha sido de 4 o 5%. Y en 2019 creció un 4% con respecto a 2018. Pero ¿quién gana? Ya vimos a los continentes. Ahora es importante ver a los países. ¿Quién de ellos está creciendo? Y vean que siempre México ha estado en un buen ranking de captación de turistas. Con 41 millones es lo que teníamos, creo que en 2018. ¿Y quién ganaba? Francia, España, Estados Unidos, China, Italia y Turquía. Pero una cosa es estar entre los mejores del mundo en captación de turismo, y otro, quiénes somos en captación de divisas. Y vean, nosotros ocupábamos el 15º lugar con 22 mil millones o billones de dólares. ¿Y quiénes son los campeones? Estados Unidos, que ocupaba el tercer en obtener turistas, en captación de divisas número 1, España sigue en 2 y Francia es el tercero. De ser el primero en captación de turistas, es el tercero en captación de turismo. Acá lo que se está trabajando, pregonando, es decir, ¿qué preferimos? ¿Ser campeones en turismo y tener mayor captación de turismo o divisas? Pues muchos países ya se están yendo hacia el turismo, a la captación de divisas, perdón. ¿Qué significa? Que Holanda, principalmente, es de los que están apostando a esto, dice, nosotros cambiaremos nuestra política turística, ya no queremos ser buenos en atraer turistas, queremos ser buenos en ocupar los primeros lugares en captación de divisas, traer turistas más educados, que gasten más dinero, cambia su política, entrégales más diversificados que visiten a los Países Bajos. Eso es lo que está cambiando hoy en día el turismo, que ya se está yendo principalmente por ser los número 1 en captación de divisas. Y como población tenemos que ser buenos, ¿por qué? Porque ahorita hay una masificación, hay una turistificación, hay una fobia contra el turismo en los últimos meses. Entonces se debe de cambiar. El turismo debe de ser respetuoso con el medio ambiente, debe ser sostenible. Entonces ya le están apostando por un cambio totalmente distinto al turismo convencional de sol y playa. Ahora ya es turismo azul, el turismo de naturaleza, ahora es turismo verde. O sea, van cambiando su
sus formas. Vean, México en el 2019 tuvo 45 millones y captó 24 millones por billones de dólares. Es lo que les digo, que se tiene que cambiar la política turística y ser mejores captadores de divisas. Ya ocupamos el 15º lugar en el 2019 y en el 2023. Vean quiénes son los campeones en el crecimiento del PIB turístico. O sea, cómo el turismo contribuye a financiar a la economía. Dice que en América Latina es el 3.4, en África el 4.3, en Asia el 4.4, en Europa el 4.3 y en el mundo el 4%. Y esto va a depender de, ¿cómo llamaríamos? Del nivel de desarrollo que tenga cada país. Acá tenemos, miren, cómo una pandemia tiró todos los niveles macroeconómicos, económicos del país. Creo que se me va a acabar bueno, a donde me deje la batería estaré con ustedes, y si no, una disculpa, no pude controlar mi batería. Sí, sí, Bueno, doctor, no se preocupe. no se preocupe, ¿no? Recordamos a nuestra audiencia que puede hacer preguntas por medio del chat de Facebook para poderlas contestar posteriormente. Muchas gracias. Entonces les digo que vean cómo una pandemia tiró todos los indicadores de turismo. De 3.5 llegó al punto álgido de la pandemia 2020 con 1.6 y en 2021 se empieza a incrementar 2.1. ¿Y cuál fue la contribución del turismo? En 2019 4%, en 2020 1.8 y en 2021 el 2%. Vean cómo creció una disminución en algunos casos del 0.2 con respecto a 2019. Esa es la importancia del turismo. Vean esta gráfica, cómo ya nos estamos recuperando del turismo. Estamos a 7 puntos porcentuales de recuperarnos con respecto a 2019, es decir, llegar casi a los 1.500 millones de turistas. Eso es lo que se estaba haciendo. Vean acá está el PIB por regiones, cómo va siendo con respecto a los continentes. Por ejemplo, en el Oriente Medio es del 5.1. ¿Por qué? Porque ahí no están desarrollados, son países desarrollados. África con el 4.3, América por 3.4, principalmente por Estados Unidos, que es un país sumamente desarrollado. Y Asia Pacífico, pues ya vean, 4.4 y Europa 4.3. Vean, esta es la misma información hasta el 2021, cómo va contribuyendo el PIB turístico por regiones y por el mundo. Y los países desarrollados, por ejemplo, miren, la Unión Europea el 4.3, 4.4, 4.5, hasta el 2.5 en la pandemia. Y en el G20, que hay países que tienen un poco menor desarrollo, contribuye con el 4.1, 4.2. Pero lo que interesa, que ustedes vean acá, que va a depender de acuerdo al país. Por ejemplo, México no es un país totalmente desarrollado y contribuye con el 8%, o sea, es mucho. Y los Estados Unidos, Reino Unido, vean, es muy poco su aportación a la economía, 3.2, 3.2. Y pongan que Estados Unidos es de los principales captadores de divisas. Quiere decir que no solamente se basa en el turismo, tiene otras economías que están desarrollándose. Acá les quería poner que cuáles son los factores que intervienen
para que el turismo funcione de manera adecuada, o cuáles son los factores que afectan al sector turístico. Por eso las condiciones económicas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un país, un peso débil, por ejemplo, de 20, 22 pesos, somos muy atractivos para que vengan países como de Estados Unidos, porque su peso, su moneda, su dólar, su euro vale mucho acá en nuestro país. En el caso de nosotros para ir a Europa, pues nos sale cada vez más caro. Es por eso que muchos apuestan que el peso debe valer menos con respecto al peso. Bueno, también están los desastres naturales, como una inundación como la de Acapulco, la de Cancún. Eso afecta el terrorismo, la inseguridad, pero aún los desastres naturales y la inseguridad. Por ejemplo, México le dice no vayas a Michoacán, no vayas a Guerrero, no vayas a determinado estado, a los europeos o estadounidenses, pero aún así vienen y trabajan y generan divisas. Pero los riesgos sanitarios, como lo vimos en la pandemia, fueron totalmente devastadores y eso sí afectó demasiado a la economía, como lo pudieron ver en la generación de empleos, en la generación de divisas, su aportación al Producto Interno Bruto. Y acá era, digamos, quería presentarles un desarrollo de cómo estuvo la pandemia y que cuando cerraron las fronteras en Europa, pues el turismo cayó. Yo tenía conocidos en Europa que dijeron, los que están, por ejemplo, de Países Bajos en España, y se supone que es un libre tránsito, en ese momento dijeron, vamos a cerrar fronteras, y el que se quedó en España se quedó, y el que está en Países Bajos, ahí estará. Eso fue lo que pasó en Europa. Cómo trataron la pandemia. Entonces vean que 115 destinos, es decir, el 53%, cerraron sus fronteras, por lo cual el turismo cayó. 80 cerraron completamente al turismo internacional durante 12 semanas. En mayo se redujo el número de turistas internacionales en un 98%. Después, descenso del 56% en la llegada de turistas en enero y mayo. Esto significó 300 millones de turistas menos y 320 millones de dólares. Ahí está el impacto económico del turismo en la economía de un país. Vean acá esta gráfica, la llegada de turistas internacionales, cómo se desploma. Vean acá cómo se desploma por continente y vemos que América fue de los más afectados con el 69%. Vean acá cómo ya se está recuperando o se fue recuperando el mundo. Acá México fue uno de los principales, ¿cómo llamaríamos? Captadores de turismo en ese momento, pero nosotros llegamos a tener 25 millones de turistas frente a los 45 millones de 2019. O sea, vean, estamos ya, o sea, se bajó más del 50, pues 50, casi el 50%, 44% para ser exacto. O sea, cómo afectó. Vean acá los impactos de la COVID, cómo se dieron. Acá les ponía que durante la crisis económica global fue del 4%, pérdidas estimadas de 1.3 billones de dólares, riesgos entre 100 y 120 millones de empleos directos turísticos. En la pandemia, ¿cómo se manejó? Vean, los países más visitados en el mundo eran Estados Unidos y México, Canadá, Portugal, España, Reino Unido, Polonia, Emiratos Árabes, Brasil y Francia, de acuerdo a su política turística. ¿Qué hicieron? Aumentó la tasa de vacunación, hubo restricciones de viaje, nuevos protocolos de ayuda al militar y gran confianza entre los viajeros. De hecho, al presidente le dieron muchos premios sobre esto. Es lo que les decía.
el porcentaje de recuperación de turismo internacional. Ya casi estamos en 2023, o recuperamos en el 2023 casi el 88% de turistas. Ahí se va. Y acá viene por región quién se ha recuperado más en el turismo internacional. Vemos que es el Medio Oriente, África, Europa, América, y en el mundo apenas se ha recuperado el mundo. Entonces necesitamos, por ejemplo, donde fue el epicentro de la pandemia, tiene una recuperación del 65%, fue el más afectado de todos los países. América ya casi salimos, nos falta un poco. ¿Cuáles son los factores condicionantes del turismo para que haya un turismo favorable? Lo que les decía, un entorno económico favorable del dólar. ¿Qué significa? Que un dólar caro van a venir muchos turistas porque les va a salir demasiado costo, demasiado barato ir a residir a hoteles, restaurantes. Hay un mayor costo de transporte y alojamiento. Los eventos climáticos extremos son los que están condicionando. Acá en el transporte, déjenme decirles que ya están trabajando las empresas aéreas en mejorar, digamos, hasta el combustible de los aviones, que está altamente contaminante, lo que ustedes quieran. Ya se está trabajando en ello. También se está trabajando en lo del clima, cómo las empresas les está afectando el clima y ellas cómo se están siendo resilientes para adaptarse a esto. El clima, hablamos de los hoteles, cómo están siendo más amigables con el medio ambiente. Dicen que hay escasez de... Doctor Pedro. Creo que hay algún problema con su audio. Sí, claro. Tenemos una pregunta, Martín. Ok, muy bien. Fíjate que nos preguntan cuál es qué se entiende por proceso de turistificación, cuál ha sido la relevancia que, pues digamos, que ha tenido en los últimos años, y al final de cuentas me imagino que va enfocado precisamente a la transformación, en este caso de lo que hablaba el doctor Pedro, ¿no? Con respecto al cambio precisamente que se va realizando después de lo que nos explicaba con relación a la parte de la historia del turismo, ¿no? De la masificación. Sí, claro, son procesos relativamente nuevos, ¿no? Que se están dando. Me suena un poco al proceso que se da mucho, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Que es la gentrificación, donde están llegando personas de otros países y están desplazando personas locales y que a la vez pues están incrementando los precios de la vivienda en un nivel nunca antes visto. Entonces el concepto como tal, digo, ojalá pueda acompañarnos el especialista para darnos precisamente su definición, pero pienso que va por ahí, ¿no? La turistificación, quizás eh, abrir nuevos espacios que antes no estaban visualizándose. Tenemos el caso, ya lo mencionaba el doctor, ¿no? El turismo de naturaleza, el ecoturismo, el turismo alternativo, todas estas opciones que van enfocadas más a conocer lugares donde no hay tanto desarrollo turístico urbano, ¿no? Donde no hay grandes cadenas de hoteles, donde la gente quizás está buscando más estar en contacto con la naturaleza y que estos sitios pues cada vez están cobrando mayor relevancia. Sí, creo que es un cambio de enfoque importante y que muchos turistas
Simplemente hay personas que pueden acudir incluso a lugares donde se producen servicios o productos básicos, ¿no? Algunos ranchos, algunos lugares donde se cultivan los alimentos, que muchas veces las personas que están habitando en las ciudades, en los lugares urbanos, pues muchas veces ni siquiera ubican de dónde viene el maíz, de dónde viene pues todos esos alimentos, ¿no? Incluso las palomitas, ¿no? O sea, cómo se producen, todo eso puede generar muchas expectativas, mucho atractivo. Eh, sí, yo creo que va por ahí, ¿no? Sí, 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 sobre todo en el aspecto que lo mencionas, de la parte, bueno, tal vez lo podamos centrar un poco a la parte rural como está planteado el tema, ¿no? Fíjate que también tenemos otra pregunta, la maestra Lorena nos está viendo, y ella pregunta sobre el impacto de la llegada de turismo, sobre todo de Estados Unidos, extranjeros, en los lugares como Mérida, La Paz. Aquí yo podría incluir, por ejemplo, el Bajío mismo, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido el impacto? Si quieres, ahorita profundizas un poco al respecto. Fíjate que poniendo un poco en contexto, algunas personas me comentaban, creo que debemos de salir, ¿sí? O sea, debemos de conocer un poco más nuestro país, independientemente, digamos que de la situación en la que nos estemos encontrando, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque aquí Sí, doctor. lo que a lo mejor Sí, hablando un doctor, dígame, poco ¿qué pasó? ¿Se quedó sin pila? filosóficamente, lo Sí, traducimos precisamente con el cuento de Platón, ¿no? Platón, por ejemplo, su famoso cuento de la caverna, donde pues, los esclavos básicamente estaban cegados híjole, y sí, y pues no tiene como oportunidad de salen, volverlo, esperamos si gusta, si precisamente carga un desde que poquito, salen, pues como para dar ya un cierre nada más. Mientras visualizan estamos aquí la línea entreteniendo un poco a frente la gente. que él está observando. Entonces, a lo que voy es que Sí, doctor, por ahí nosotros tienen unas mismos preguntas, ya están tenemos que salir, preguntando y a lo mejor nada tenemos más que pudiera entrar visitar para a que respondernos pues, algunas nuestros ojos preguntitas. podamos observar pues, todo lo que está a nuestro alrededor. Incluso desde su celular podría Entonces, ingresar, doctor. Le paso ahorita el hemos link tenido la por WhatsApp. oportunidad precisamente de ir al Bajío, de ir a La Paz y precisamente encontrar mucho turismo extranjero. Pero ese turismo Ok. extranjero va relacionado Sí, con el doctor. turismo ya Sí, no se preocupe. Mire, avanzada edad, estoy decimos pues comentando aquí unas cosas con el doctor personas Gonzalo para entretener a la pues gente y no vienen, se nos por vayan. ejemplo, Pero aquí lo trabajando, esperamos, ¿eh? tienen Le una comparto pensión ahorita de nuevo el link. y pues con esa pensión se trasladan ¿cómo se llama? A países como el nuestro y pues obviamente el dinero pues vale un poco más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se encuentran en México un paraíso, tanto económico como un paraíso, pues digamos que ya de lugar para vivir. Y ya hay ciertas comunidades que pues, ya las hacen suyas. En el Bajío es muy común encontrar este tipo de personajes. En La Paz, incluso en Los Cabos también encontrar con mucho mayor medida este tipo de personas, sobre todo en la parte de Los Cabos, San Lucas, por ejemplo, y que esas zonas pues ya están muy, podría decirse como una tipo colonia de Estados Unidos, porque en su mayoría pues ya digamos que todo ya está en inglés, ya digamos que no es la moneda que comercialmente se tiene, que es el dólar, pero de manera indirecta el dólar se maneja muy,
mucho como una moneda de transacción. Y a lo que nosotros nos beneficia, por ejemplo, como economía, pues es precisamente la entrada de divisas. No hay que dejar de cuenta que México pues es una economía que en su mayor número de conjuntos, sobre todo si visualizamos la balanza comercial, pues obviamente la entrada de divisas es ¿cómo se llama? El ingreso, sino el número uno, podría decirse que es el número dos. Entonces, el impacto económico que tiene precisamente las personas, sobre todo que vienen ya con esa idea de vivir aquí con su pensión, pues es sumamente alta, ¿no? Ese impacto económico en sí mismo prevalece sobre todo en el mercado de bienes raíces. ¿Por qué? Porque lejos de que los terrenos, por ejemplo, se coticen en moneda nacional, se cotizan ya en dólar americano. Entonces, por ejemplo, uno va caminando, se encuentra una publicación o una revista y empiezan a vender bienes raíces, pero ya con el metro cuadrado en dólares americanos. Entonces, hay propiedades que van desde lo más barato, que puede ser $1,000,000, pero es $1,000,000, hasta las más caras, ¿no? que uno no se puede imaginar. Entonces, creo que por ahí va el sentido del impacto que se marca, por ejemplo, la llegada con las personas que vienen a residir aquí a nuestro territorio, Martín. Sí, sí, Gonzalo, fíjate que vi que entró el doctor de nuevo, pero creo que tuvo otro problemilla por ahí. Yo le comenté ahorita de forma por mensaje que podría darnos tal vez unas conclusiones, ¿no? De si es que logra regresar. Sobre todo las preguntas, ¿no? Que las pudiera abordar y darnos su perspectiva. Un poco. Sí, Sí, adelante. sí, sobre todo también, por ejemplo, nos preguntan cómo puede ayudar el turismo a mejorar la economía en zonas rurales sin afectar negativamente los recursos naturales. Pues es algo, ¿no? Que ahorita se está trabajando, por ejemplo, incluso en la misma región de la universidad, el hecho de que se impulse la economía local. Claro, sí, es una alternativa, ya lo mencionaba el doctor, este turismo alternativo o ecoturismo, un poquito rescatar eh, el conocimiento tradicional, ¿no? Que que dan las personas hacia, el uso de los recursos naturales. Este, por ejemplo, hay lugares donde incluso ya te restringen el uso de algunos insecticidas o de algunos tipos de cremas para la piel para cuando te metas a nadar a una laguna o al mar, porque pues se ha demostrado que son muy tóxicos para las especies. Entonces, voltear a ver hacia ese tipo de dinámicas o de acciones creo que pueden contribuir mucho a seguir rescatando los recursos naturales. Por ejemplo, hay algunas medidas de estimación, por ejemplo, que se le llama capacidad de carga. Tú puedes medir un cierto lugar con características ambientales muy, digamos, delicadas y a través de algunas fórmulas puedes estimar cuánto es el número de personas que pueden estar presentes en ese lugar sin generar un impacto relevante al ecosistema. Entonces, todos este tipo de estrategias o de planeaciones, si las logramos ir implementando adecuadamente, pues pueden ser una buena fórmula o una buena alternativa para conocer lugares que todavía mantienen esa calidad natural. Entonces, creo que debemos de voltear un poquito hacia esa parte. Y, por ejemplo, otra estrategia bien importante
que se ha estado haciendo aquí en la región de Iztapalapa, pues son las ferias, ¿no? Se han presentado incluso en la universidad, nos han acompañado personas, productores, con el tema del chile en nogada, con el tema de el maguey, el pulque, ¿no? Como bebida ancestral. Todos estos platillos o alimentos que son muy tradicionales, muy representativos de México y sobre todo de esta región, pues cada vez cobran mayor relevancia. Y creo que por ahí puede ser una buena fórmula muy interesante para combinar el turismo con el rescate de los recursos naturales, ¿no? Que por ahí era más o menos por ahí la pregunta. También Sí, es, comentan aquí en el chat, la maestra Lorena pone un ejemplo excelente que siempre lo han mencionado, ¿no? Quizás dice estableciendo cooperativas como la Tosepan en Cuetzalan, que ellos tienen todo un esquema de producción, de toda una economía local, que ellos están circulando con todos sus productos y servicios y que resulta pues muy atractivo para la gente conocer y consumir sus productos. Menciona aquí en el chat también la profesora, dice, por ejemplo, en Cuetzalan no hay Oxxos, existe un consejo comunitario de ancianos que son tomados en cuenta en la toma de decisiones. Fíjate qué interesante, ¿no? Qué buena propuesta. Sí, esto me suena, por ejemplo, no sé si nos estén visualizando en Oaxaca, desde que primero en la ciudad, pues les digo, es muy importante salir de nuestro contexto para conocer. Fíjate que los Oxxos no están permitidos en la ciudad Oh, y entonces impulsaron sus propios Oxxo, creo que se llama la cadena Típico. Entonces son cooperativas, o bueno, son entidades, tiendas departamentales, de conveniencia, mejor dicho, que son propiciadas por los mismos lugareños, ¿no? Entonces, es algo así como que, pues, proteger su propia economía para que no vengan empresas multinacionales y precisamente puedan quebrantar la parte económica de un lugar, ¿no? Entonces son pequeños ejemplos, pero al final de cuentas que nos dan a entender que precisamente con este tipo de estrategias, digamos que la economía de una localidad pues se puede proteger, ¿no? Y así como lo menciona la maestra, pues hay estrategias que se pueden implementar dentro de una economía local para poderlas impulsar. Pues de acuerdo. bueno Martín, me quedo con, por ejemplo, el Estado neoliberal, ¿no? Por ahí vi el Estado neoliberal, es un papel que juega ahorita en las economías, pero pues no sabemos si en las economías rurales de qué manera pues puede estar jugando esta parte neoliberal que últimamente está muy de moda. Por ahí podemos en conclusión los hoteles, mucho se menciona también los hoteles boutique. Habrá que ver si existen hoteles que estén destinados al sector rural, sobre todo para el apoyo de las comunidades y sobre todo visualizar, ¿no?, la sustentabilidad de esta situación. Me llama mucho la atención cómo exponencialmente Asia ha incrementado su nivel turístico. Me imagino que China, Japón, por ejemplo, Corea del Sur, son, digamos, que los países que ahorita están teniendo un poco más de moda, ¿no? Antes Japón, por ejemplo, la parte tecnológica, China también es un impulso tecnológico. Ahí hay que tomarlo en cuenta porque China tiene medio parte socialista y media parte capitalista, y Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur que también está teniendo un fuerte impacto en la parte económica y
no hay que dejar de verlo, Martín, que también Corea del Sur creo que se está dando cuenta por ahí que puede impactar sobre todo en la parte de los adolescentes, ¿no? Sobre todo influyendo en su música, por ahí, teniendo mucha influencia, ¿no? Últimamente hemos visto esa parte de la influencia. Y pues ver cómo activamos la economía rural. Creo que hay proyectos como, por ejemplo, el que tú estás participando, pues de esa manera, pues viéndolo que pues precisamente se puede impactar la parte de la economía rural, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto, Gonzalo. Fíjate que a mí me llama la atención de los puntos que menciona el doctor. Nos da ese pasaje histórico, cómo se desarrolla el turismo, cómo llegamos a la parte del postfordismo y el cambio de enfoque en los ochentas, donde pues ya se impulsa un turismo más más empresarial, diría yo, ¿no? Más orientado a clases altas, a personas de países desarrollados del norte, sobre todo. Eventos como decía, las Olimpiadas, los Mundiales, la Fórmula 1, el golf, que por cierto, apenas pues México ha traído estos eventos, ¿no? La Fórmula 1, tengo entendido que van como dos años, me parece, que lo han desarrollado aquí en México y que pues es carísimo, ¿no? Acudir, es muy caro el evento y a pesar de eso tú lo ves lleno, o sea, tú ves lleno esos eventos, Sí, impresiona, ¿no? Y bueno, es un cambio de enfoque de turismo. Posiblemente, ya lo mencionaba, nos mencionaba una gráfica el doctor, donde dice que México pues tiene buena captación de turistas, pero no estamos captando suficientes ingresos. Y eso, pues debería estar más equilibrado, ¿no? ¿No crees en ese aspecto, Gonzalo? ¿Qué estrategias se te ocurren? A lo mejor tú que conoces un poquito más del tema, más recaudación de impuestos, subirle más los impuestos a a los hoteles, boutique que mencionabas, o como, ¿por dónde lo podríamos atacar eso? fíjate que es un problema muy grande, sobre todo la parte de la contribución, porque digamos que si nos metemos, ya hay cuestiones muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, temas constitucionales, se toca la parte de los pueblos originarios, pero generalmente la parte de la contribución, pues entre menos, digamos que el sector gubernamental, entre menos se toque al sector rural, pues digámoslo así, menos problemas nos van a traer, ¿no? En el sentido costo político, ya vamos a concretos. ¿Por qué? Porque pues obviamente la parte fundamental pues es ¿cómo se llama? Apoyar las economías rurales. Quizás por ahí falta hacer una estrategia con respecto a la repartición de la riqueza, probablemente con ciertos programas, ciertos apoyos que estas personas podrían obtener para poder impulsar sus negocios, su actividad económica, pero de bote pronto se me viene a la mente, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, ¿no? Hay, en esa parte del impuesto al valor agregado hay un cierto concepto de exentos y una cierta parte, sobre todo, de tasa cero, y las tasas cero, por ejemplo, van enfocadas a actividades, en su mayoría agrícolas. Entonces, haciendo un estudio más profundo, podríamos apalancarnos de manera financiera a través del impuesto al valor agregado en ciertas actividades estratégicas y de esa manera impulsar la economía agropecuaria y sobre todo en esta parte la economía rural. Creo que en ese sentido podría ir. No creo que sea lo conveniente aumentar impuestos, la base contributiva, pero si pudiéramos sobre todo apalancarnos con la parte de impuestos, sobre todo en las cuestiones
del IVA. Hay otro impuesto que es el IEPS, que por ahí a lo mejor por ahí podríamos escarbar y ver si sobre la cadena productiva o la cadena de valor podamos apalancarnos, pero básicamente por ahí estaría yéndonos, ¿no? Ok, de Pues acuerdo. Martín, si quieres, ponemos la cuentancia, nada más de formalidad. Mientras Humberto nos saluda desde Oaxaca. Hola Humberto, un saludo. Carlos Martín nos dice que muy interesante la plática. Dice que aunque muchos autores señalan que el turismo tiene bajos encadenamientos sectoriales y es vulnerable a factores exógenos como el COVID, me gustaría conocer su opinión sobre este sector. Podría ser un motor de desarrollo regional, especialmente como Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Ok, me imagino que va relacionado con las economías rurales, ¿no? Si ese es el sentido, fíjate que hay, ya lo mencionaba ahorita la maestra Lorena, Martín, que hay agrupaciones que ya se están haciendo, sobre todo cooperativas, grupos que se unen precisamente para poder hacer la parte de la oferta de los productos, y lo que se impulsa precisamente es que a través de estos grupos pues se reconozcan para poder comercializar no solamente a nivel nacional, sino que exportar sus mismos productos. Creo que sería un tema que podríamos tocar más a fondo. Creo que ahí se tendría que trabajar sobre todo la economía digital, pero es un cambio de chip, creo yo. Claro. Roque nos dice que es originario de la Sierra Negra, es hablante de mazateco, muy, muy interesante. De hecho dice que es su lengua materna. Dice que a veces algunos turistas, especialmente estadounidenses, llegan con la intención de imponer sus propias normas, sí, lo entendemos. Dice que podríamos hacer para que ellos no traigan esa mentalidad y afecten la economía local. Además podemos los mazatecos aprovechar el turismo para mejorar nuestra calidad de vida sin perder nuestras tradiciones y culturas. Sí, bueno, ahorita si quieres ahondar, Martín, fíjate Roque que tenemos, como lo mencionaba, por parte de constitucional, los pueblos originarios. Entonces, los pueblos originarios tienen una forma, vamos a llamarlo así, de poder organizarse, de poder ver cuáles son los lineamientos que hay que seguir. Pero creo que por ahí tendríamos que ver más, sobre todo en la parte de la legislación de economías rurales. El legislador en sí mismo creo que se está centrando, se ha centrado mucho en la economía macro, vamos a llamarlo de esa manera, sobre todo en empresas transnacionales. Ahorita, no me dejarás mentir, Martín, se habla mucho de nearshoring y pues que empresas como Tesla, ¿no? Que le dan su mayor renombre, que se va a poner y que va a generar no sé cuántos empleos, etcétera. Pero creo que al legislador le falta un poco de sentido en el aspecto de ver por la parte de la economía local. Es algo que realmente ahorita la economía local poco a poco está fluyendo. Y está fluyendo con programas como el que tú estás participando, Martín, pero falta mucho por legislar, sobre todo como nos comenta Roque, ¿no? Que Claro. vienen otras personas de afuera precisamente a imponer su mentalidad. Sí, sí, de acuerdo, Gonzalo. Creo que da en el punto Roque, ¿no? Pero, y además, bueno, yo agregaría que no solamente los turistas americanos, creo que muchas veces el mismo turista mexicano, quizás posiblemente más el urbano, tiene muchas veces estas actitudes, ¿no? De no entender las dinámicas locales, de no entender
que hay lugares donde aún se rigen bajo sus usos y costumbres. Entonces, creo que hace falta mucha difusión, mucha educación, reconocer, ¿no? Muchas veces las tradiciones que tienen estos lugares y sobre todo, pues respetarlos, ¿no? Respetar sus usos y costumbres, como lo menciona Roque. Muchas veces, pues quizás los turistas están acostumbrados a ciertos lujos, ciertas comodidades, cierto tipo de alimentos, pero bueno, creo que algo muy valioso, muy rescatable es que tú vas a un lugar, un pueblo originario, y esa comida que estás degustando en el lugar, pues muchas veces son platillos ancestrales que vienen de generación en generación y que tal vez por un poquito el miedo, ¿no? De decir es que a lo mejor pica, me va a caer mal, lo rechazan, no les gusta, no se atreven a probarlo. Entonces, creo que hay que dar un poquito más de difusión y iniciar por nuestros propios paisanos para poder mejorar estas prácticas que pues no ayudan para nada, ¿verdad? Este, yo les propongo también ahorita, pues tuvimos este Sí, detalle Doc, con el, adelante, ¿sí? Perdón. adelante, Doc, pues, si me escuchas. Sí, adelante, sí, les escucho. Les estaba comentando que le vamos a hacer llegar todas las preguntas al ponente y en otra sesión daremos respuesta a las preguntas que él nos amablemente pues nos va a contestar. Claro que sí, Martín. Pues adelante con el reconocimiento para darle formalidad. De acuerdo, la Universidad Politécnica de Puebla otorga el presente reconocimiento al ciudadano José Pedro Juárez Sánchez por haber participado como ponente en diálogos financieros el día 5 de septiembre del 2024. Este reconocimiento está firmado por nuestra directora de Ingeniería Financiera, Lorena Hernández Quirós. Pues agradecemos mucho la participación de nuestro ponente, de nuestro público y también de el acompañamiento que da el doctor Gonzalo. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego, Martín. Un abrazo a todos. Cuídense y que tengan excelente noche.